Yo estoy feliz, hermano. Yo no sé ustedes, pero yo estoy feliz. Estoy feliz porque veo a Dios. Ver a Dios es felicidad. Escúchame, ver a Dios es felicidad. No te conformes con venir a la iglesia. Venir a la iglesia e ir a un club es lo mismo si Él no está. Pero si Él está, venimos a su casa. Y cuando vas a la casa del Padre hay banquete. Y cuando hay banquete hay cosas ricas. Porque el Señor no sabe hacer cosas malas. Todo lo que Dios derrama es bueno. ¿Vieron? Aún cuando nos exhorta es precioso. Todo lo que hace Dios es hermoso. Cuando vengas a la casa de papá, vení preparado para comer banquete. Y ahora vamos a comer una buena porción. ¿Qué les parece? Hoy es la cuarta clase de guerra espiritual. El tema de hoy es: no somos oidores, ¿sí? No solo oidores, sino hacedores. Decí conmigo: no solo oidor, sino hacedor. Este es un versículo de la Biblia. Dice Jesús: no sean tan solo oidores, sino hacedores de mi palabra. Que todo lo que escuchamos, todo lo que oímos, sea hecho en el nombre de Jesús. Eso es la eficacia de la palabra, poder poner en práctica lo que aprendí. Y me gusta lo que todos hemos dicho en algún momento. Pude haber sabido mucho, o quizás poco o mucho, no importa, pero qué bueno que en este tiempo Dios nos alinea a todos y aprendamos y crezcamos, porque hermanos, lo que viene es poderoso. Lo que viene para tu vida es poderoso. Tomen esta palabra, porque lo que viene para tu vida es un rompimiento de tal manera que no vas a reconocer tu casa, no vas a reconocer tu matrimonio, tus hijos, no vas a reconocer tu economía. Y esas son cosas pasajeras quizás, pero no vas a reconocer tu corazón. No voy a reconocerme a mí mismo, porque cuando empieza a haber guerra hay victoria. Miren, podemos decir guerra espiritual o victoria espiritual, es lo mismo, porque la victoria ya es nuestra. El diablo no puede decir esto. El diablo puede decir: muchacho, entremos en guerra, pero no puede decir en victoria. Pero nosotros sí, porque la victoria está en Cristo. Ya tuvo la victoria. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es creer. Amén. Muy bien. Hay una decisión que tomar. Si quiero vivir en los cielos cerrados o en los cielos abiertos, estuvimos hablando todo este tiempo, ¿verdad? Hace 3 semanas que estamos trabajando este tema. Los cielos cerrados significan que el reino de las tinieblas, o sea, Satanás, con todos sus demonios y todo lo que él hace contra tu vida y contra tu casa y contra un país y contra el mundo, dice la Biblia que el mundo está bajo tinieblas, pero cuando vino Cristo trajo los cielos abiertos, o sea que esas tinieblas ante la presencia de Dios se disipan. Hay un límite, pero si los cielos cerrados están sobre un ambiente, significa que ese ambiente, esa casa o esa ciudad está bajo oscuridad. Existen 2 reinos, el de la luz y las tinieblas, ¿verdad? Y el reino de las tinieblas tiene, ¿sí?, cielos cerrados, y el reino del Señor, el reino de Jesús, el reino de los cielos, tiene cielos abiertos. Amén. El ambiente, cuando hay luz, cuando el reino del Señor está presente, el ambiente está libre. El Espíritu Santo tiene libertad para bendecir. Por eso cuando empezamos la reunión, lo primero que hacemos es orar y pedirle: Señor, abre los cielos en este lugar. Derrama tu presencia, camina entre nosotros. Lo invitamos a venir. Él ya está. Es un simbolismo en realidad, porque ¿la casa de quién es? ¿Y quién te espera entonces en su casa? Él, el dueño. Imagínate, venís a mi casa y no hay nadie. Y decís: bueno, tomo la casa. No, la casa, esta es la casa de papá. Entonces Él nos está esperando. Pero es una forma de entregarle al Señor la casa, nuestro corazón, y permitirle que Él venga. Y cuando se abren los cielos, todo pasa, ¿verdad? ¿Qué le decimos al Señor cuando empezamos la reunión? Sorprendenos, Señor. Hacé lo que quieras. Y no son frases, a veces suenan a frases, ¿no? Pero en realidad yo tomo muy en serio esto, ¿no? Hacé lo que quieras, vení y hacé lo que quieras. Y realmente cuando el Señor toma lugar en la reunión, cuando toma lugar en tu casa, cuando toma lugar en un país, cuando toma lugar en una sociedad, algo tremendo pasa. El Espíritu Santo entonces puede bendecir, se puede mover y trae su bendición.
se mueve el reino del gozo, de la paz, de la transformación. Es un aire de plenitud. Cuando estamos con cielos abiertos, donde Dios refleja su rostro sobre su pueblo. Cuando los cielos se abren podemos ver a Dios, ¿sí o no? Si está todo oscuro, si está todo en tinieblas, evidentemente Dios no está en ese lugar. Cuando Jesús vino, los cielos se abrieron y comenzó el tiempo de la gracia, del cambio espiritual. Los ángeles actuaban, los demonios huían, todo era libertad y sanidad. Y aunque había oposición religiosa, ¿verdad que Jesús también tuvo oposición? Se levantó toda la élite religiosa, los cielos siguieron abiertos. Amén. En cambio, cuando hay tinieblas, todo está cargado, todo es difícil. Fíjate también qué ambiente hay en tu casa o qué ambiente hay en tu trabajo, con todo lo que estoy compartiendo. ¿Qué ambiente hay en tu escuela? ¿Qué ambiente hay en tu vida? ¿Está todo libre? ¿Está todo en paz? ¿Estás en gozo? Porque tiene que ver con lo espiritual, hermanos. Y este es el tiempo de entender el ambiente espiritual que estamos viviendo. Todo es difícil cuando hay tinieblas. El ambiente de la esclavitud es de mentiras. El espíritu del diablo se mueve con libertad. Ya no es el Espíritu Santo, es él, el enemigo. Se mueve el reino de la tristeza, la pelea, la división, la distancia. Quien camina sobre este ambiente son los demonios y todo espíritu de mentira, hostilidad y maldad. Los cielos están cerrados, nada sale bien, pero los cielos cerrados tienen un límite y es hasta que viene Cristo. Y ustedes mismos dieron testimonio de esto. Cuando ungen su casa, cuando echan a Satanás, cuando abren esa puerta simbólica pero tan especial, donde uno abre la puerta de casa y dice: Satanás, salí de este lugar. Los actos proféticos que hacemos, todo tiene que ver con mantener los cielos abiertos. Yo siempre digo que podemos creer o no, ¿no? A veces cuando hablo de actos proféticos o cuando hablo de echar al enemigo, veo caras, ¿verdad? Y hay caras que dicen: yo no creo. Es lo mismo cuando el pastor dice: ¿cuántos creen? Vengan al frente. Algunos no creen, no se quedan. O dicen: yo creo y me quedo acá. Yo les voy a enseñar algo, hermanos, que es muy importante. No sean rebeldes, nunca. Si creen, crean en serio y hagan todo lo que, si su pastor le pide algo, hágalo. Créalo. A mí tampoco me habían enseñado sobre actos proféticos. De hecho, no creía y yo tenía a mi pastor que me decía que eso era del diablo. Sin embargo, Dios me enseñó. Y cada vez que hice un acto profético en el nombre de Jesús, que Dios me dijo que haga, no esas cosas que a veces se enseñan, sino que Dios te dice, por ejemplo, esto de ungir tu casa, arrancar a Satanás, echarlo fuera. Siempre ves el respaldo de Dios. Hacelo. No te quedes con que, porque eso habla de un corazón que está arraigado a la rebeldía que teníamos antes. Entonces, les tiro este tips: sean maleables, sean blanditos para el Señor, ¿sí? Seamos barro en las manos del alfarero. Que cuando Él nos dice algo, cuando nos enseña algo, lo hacemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Estoy hablando de todo lo que Dios hable y lo que Él diga. El límite de los cielos cerrados es la cruz. Y en esa cruz todas las autoridades fueron expuestas por Jesús. Dice la Biblia que los despojó de todo poder y autoridad. Principados y potestades los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos. ¿Se acuerdan que habíamos leído todo esto la clase pasada? Yo quiero hoy tocar 3 puntos. 1. ¿Cómo librar a quienes están bajo tinieblas? Hechos 1:8. Dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En primer lugar, no podemos hacer guerra espiritual si el Espíritu Santo no está. Él es el centro de nuestras vidas. Él es el centro de autoridad en nuestras vidas. El poder lo tiene Él, no yo. El grito no es guerra espiritual. Hablar en lenguas a los gritos no es guerra espiritual. Empezar a hacer actos proféticos locos no es guerra espiritual. He visto tantas cosas y no son guerra espiritual. El arrancar, no sé, a dar 7 vueltas de Jericó alrededor de la ciudad y Dios no te lo dijo, no es guerra espiritual.
Guerra espiritual es que el Espíritu Santo esté entronado, que el Espíritu Santo esté en el centro y Él te diga lo que tenés que hacer. La Biblia está llena de testimonios que cuando Él estuvo en el asunto todo pasó y hubo victoria. Porque Jesús y el Espíritu Santo estuvieron ahí. Así que guerra espiritual, tengo que empezarla con el poder del Señor. Recibiréis poder cuando venga. Lo decimos tantas veces, pero ¿hay poder en nuestras vidas? Yo te pregunto, para vos, ¿estás viviendo en el poder o estás escuchando testimonios de otros y estás diciendo, wow, cuánto poder hay? Porque si vos sos los que está escuchando que el Señor está salvando, está sanando, está cambiando historias, está cambiando hogares, está cambiando familias, algo está pasando en la ciudad, no te quedes mirando y hoy mismo toma la decisión y en el nombre de Jesús levántate. Dice, levántate y resplandece y alumbrará la luz de Cristo. Primero tenés que despertarte vos, tenés que levantarte vos, despiértate. Y mira quién, al que duerme. Y las vírgenes no dormían. Las 10 dormían. Pero había 5 que habían sido tocadas, prudentes, que fueron tocadas por el Señor y todos fueron tocados, ¿no es cierto? Pero ellas aceptaron el desafío de mantener el aceite en las lámparas. Pero todas cabecearon. Y hermanos, hoy es tiempo de salir de ese descanso. No es tiempo de dormir, es tiempo de despertar, porque así alumbrará la luz de Cristo. Y dice el versículo, no solamente vas a tener poder, sino que vas a ser testigo. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor dice, comenzamos en casa. ¿Dónde vivían los discípulos? En Jerusalén. La ciudad contigua era Judea y después Samaria, quedaba un poco más lejos y hasta lo último de la tierra. Cuando querés hacer guerra espiritual tenés que empezar por casa, por Jerusalén. ¿Verdad que sí? Tenemos que empezar nosotros. Entonces, vos estás en una iglesia, esta es tu iglesia, ¿verdad que sí? Así que no vamos a hablar de otra iglesia, vamos a hablar de tu iglesia. ¿Vos sos parte de esta iglesia, sí o no? La mayoría bien, otros dicen, no sé, vamos a ver. Si sos parte de la iglesia, tenés que saber que hay liberación en el nombre de Jesús. Que no puedo vivir atado, que no debo vivir atado, que no, ¿por qué vivir atado? Cuando hay libertad en el nombre de Jesús. Los bebés son libres. Fíjate la bendición que tenés en tu vida. Cuando vos estás triste, hermano, salí de ahí porque algo está pasando. Cuando estás depresivo, cuando estás amargado, cuando estás cargado, cuando no sabes para dónde, salí de ahí porque estás en el ambiente de libertad. Todo lo que pasa en la iglesia es para tu vida y para los que toques con tu vida. Amén. Entonces el Señor dice, comenzá por Jerusalén. Exponete a la luz. Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué tengo? Y empezá a decirle, Señor, líbrame. Todos tienen la posibilidad de pasar por liberación. Y si ya pasaste liberación y sentís que tu vida todavía está cargada, este es el tiempo que en el nombre de Jesús rompas toda cadena, te expongas a la luz de Cristo y seas libre. Porque el Señor está libertando. La gente aún se manifiesta en la puerta de la iglesia. Estuve hablando con varios hermanos que están empezando a venir a la iglesia y no pueden llegar, se descomponen antes de venir a la iglesia y dicen, no sé, y siempre digo la misma frase, venite arrastrando, pero venite. Cuando te sientas mal un jueves, un martes, un domingo, venite igual. Los otros días, camita y tecito. Pero esos días vení igual, porque Satanás quiere pararte, porque sabe que acá hay libertad. Y eso es lo que tenemos que entender. Primero ser libres nosotros, tomarnos de todo lo que Dios está haciendo primero para nuestras vidas. Luego que nosotros somos libres, ¿sí? Y podemos ser libres de nuestras ataduras, de nuestras debilidades, pecados y maldiciones. Y con esto quiero decir, si vos vas a ser libre y seguir pecando, no seas libre. Pero si vas a ser libre, guarda tu corazón y tu vida para no pecar, porque este es el tiempo de mantenernos en las sendas antiguas y en las sendas angostas. Amén. Pero más allá de lo que Dios hace en nuestras vidas, ahora nosotros en Jerusalén tenemos que pelear por nuestra familia, ¿sí o no? Primero casa,
Después vamos por la ciudad. Así que tu casa es un centro, tiene que ser un centro de adoración al Señor. La casa de cada cristiano tiene que ser un centro de búsqueda, un altar al Señor, un altar de búsqueda al Espíritu Santo. Como enseñamos en liberación, tenés que arrancar de tu casa todo lo que no es de Dios. Tenés que arrancar de tu vida, como contaron testimonio. Arranqué lo que yo sabía. Esto no era de Dios y no me di cuenta. Arrancalo en el nombre de Jesús. Y sé libre. Y prepara tu casa para la presencia del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo está en tu casa, tus hijos no quieren saber nada con el Señor, pero el Espíritu Santo está en tu casa. Si tu marido no quiere saber nada o tu esposa no quiere saber nada, el Espíritu Santo está en casa. Y para eso alguien tiene que levantar el altar, alguien tiene que orar y alguien tiene que traer los cielos abiertos. Hablamos de que en el reino de la luz no se habla queja. No se habla acusación, no se habla falta de fe, no se habla como el mundo habla. Si vos querés mantener los cielos abiertos y vivir como el mundo, no va a pasar nada. Tiene que haber un cambio, hermanos. O somos cristianos o no somos cristianos. Hay un cambio en la vida que se entrega al Señor. El arrepentimiento no es solamente venir a la iglesia. Sí, me hice cristiano, ahora voy a la iglesia. Eso no es arrepentimiento. Eso no es ser cristiano. Ahora soy cristiano, dejo la Biblia abierta en la mesa. Ahora soy cristiano, oro a Dios. Ahora soy cristiano, leo la Biblia. Eso no es ser cristiano. Eso son consecuencias de ser cristiano. Cristiano es arrepentirme de toda mi forma de vivir antes de Cristo. Y punto. Escuchá, y punto. No, pero la debilidad, no, punto. Después el Señor nos ayuda en nuestra debilidad. Dice que Él nos fortalece en nuestra debilidad. Y Él nos va a ayudar, Él nos va a fortalecer. Mientras nosotros nos expongamos a la luz, Él nos va a dar fuerza. Pero cuando soy cristiano, o me entrego o no me entrego a Jesús. Amén. Entender los principios del reino de los cielos. Cuando yo me entrego a Cristo, algo va a empezar en casa. A pelear por mis hijos, a pelear por mi cónyuge, a ordenar la casa, ordenar. Estoy juntado, me tengo que casar. Estoy haciendo mal con las finanzas, tengo que ordenar las finanzas. Estoy educando mal a mis hijos, tengo que volver a hacer las cosas bien. No, pastora, mis hijos no quieren leer la Biblia. Tus hijos no mandan en casa. Eso lo enseñamos en el seminario de la familia. Buscalo en YouTube, si no. ¿Quién es el que manda en casa? ¿Quién que manda? Dios. Y bajo Dios, la cabeza de Dios es la cabeza de papá. ¿Sí o no? Papá no quiere, papá no sabe o papá no hace. La mamá entonces toma lugar. Y si la mamá y el papá no saben, los hijos toman lugar. ¿Para qué? ¿Para mandar? No, para orar. Para interceder, el lenguaje del reino de los cielos. Poné a prueba a Dios. Poné a prueba a Dios. Si un mes le das a Dios en tu casa, mira lo que te digo, un mes le das lugar a Dios, todo cambia. Todo cambia. Pero a veces empezamos un día, dos, una semana y nos cansamos. Dale un mes tu vida al Señor. Dale un mes sin queja. Dale un mes sin hablar como el mundo habla. Dale un mes perdonando y dejando de la violencia a un lado. Dale un mes al Señor congregando y buscando a Dios. Dale un mes a la palabra. Dale un mes a la oración y vas a ver tu casa transformada. Tu vida va a ser transformada y tu casa va a ser transformada. Pero hay que volver a las sendas antiguas. Hay que volver al camino angosto, hermanos. Porque el evangelio que se predica en muchas partes es un evangelio light. Es un evangelio donde se puede convivir con el mundo. Hermanos, no importa lo que hagan otros. Nosotros tenemos que caminar como cristianos. Y no juzgar. Porque lo primero que el diablo te dice, mira aquel, ustedes son buenos. Pecado. Pecado. Orgullo, soberbia, altivez. Ya está, abriste puertas a Satanás. Entonces, no compararte con nadie. Viste que siempre te comparás con uno peor. Nunca te comparás con alguien mejor. Una vez me comparé con alguien. Dichosa de mí. ¿Saben lo que sopapo que me dio el Señor? Porque yo estaba en mis tiempos donde quería hacer las cosas bien y decía, Señor, esta persona, mirá lo que hace y se llama cristiano y cómo le va bien. Nosotros en ese tiempo andábamos con pruebas, entonces yo decía, mirá mi bondad.
Y Dios me miró 2 segundos, no, ni un segundo. Llegué y caí y dije, Señor, ¿en qué momento? 1 segundo te sirve para que haya altivez en tu corazón. Nunca te comparás con alguien mejor. Siempre te comparás con alguien que tiene menos que vos. ¿Por qué? Porque el orgullo y la rebeldía son parte de la lucha espiritual y la guerra espiritual. La guerra espiritual no son gritos. La guerra espiritual comienza en casa, comienza en mi vida, comienza con la santidad, comienza con entronar al Espíritu Santo. La guerra espiritual tiene que ver con la entrega absoluta a Jesús. Y ahí comienza todo. Lo segundo para tu vida, en el primer punto que estoy tocando, es Dios no nos dejó solos y nos dejó una armadura. Efesios, vamos al libro de Efesios capítulo 6, lo vamos a leer en la NTV. Dice, una palabra final. Sean fuertes en el Señor. Mira qué hermoso. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse en toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. O sea, el Señor te dice, ponete toda la armadura del Señor para estar firme, simplemente ya con eso, porque hay estrategias de Satanás, ¿verdad? Seguimos. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán en pie y firmes. ¿Verdad? Qué tremendo, ¿no? O sea, después de pelear, seguir realmente firmes y no caer. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. La buena noticia es el Evangelio, ¿verdad? Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse, ¿cómo nos tenemos que mantener? Alerta, sean persistentes en su oración por todos los creyentes en todas partes. Acá el Señor me dice, tenés que aún pelear por la iglesia, por todos los creyentes. Mantenete firme, toma la armadura de Dios para que después de la batalla te sigas manteniendo firme. Sé persistente, sé osado, pelea, no seas de los pasivos. Porque ¿se acuerdan lo que estamos haciendo un repaso de todas estas 3 clases? El reino de Satanás es pasivo, guarda las vidas para que no las toques. Pero el reino del Señor es violento, arrebatamos las vidas, se las arrancamos de las manos a Satanás para que conozcan la verdad y para que nunca más vivan en miseria. Amén. Tremendo lo que el Señor nos ha dejado. Y sobre todo esto, la palabra, la oración, la armadura, pero el Espíritu Santo. Si Él no está, hermanos, si nosotros lo dejamos al lado y lo hacemos simplemente una frase, Espíritu Santo, como si fuera un nombre nada más, el Espíritu de Dios está con nosotros. Él camina, Él es el paracleto, Él es el consolador, Él es el que camina al lado nuestro, que no nos suelta. Vos lo soltás, pero Él no te suelta. Vos lo dejás, pero Él no te deja. Vos renegás, Él no reniega de vos. Nunca vamos a escuchar en la palabra que el Espíritu Santo reniega. ¿Qué le pasa al Espíritu Santo? Lo único, se entristece. Cuando nosotros lo arrancamos, cuando nosotros lo ponemos a un lado, Él se entristece porque nos ama con amor eterno. Entonces, comenzar en casa. Amén. Vamos a levantar el altar. Tenemos que levantar el altar familiar. Orá, lee la Biblia, lee en voz alta, escuchá su palabra, adorá, alabá. Que tus hijos aprendan. Hermanos, les voy a decir algo. Si ustedes están acá hermosamente escuchando, pero tus hijos están conectados al mundo, están conectados a internet, si tus hijos están con un celular, si están con una tablet o lo que sea, y ellos respiran otro ambiente, vos estás perdiendo a tus hijos. A veces veo recibiendo un montón los papás y sus hijos en el fondo. Primero, no los dejes,
Porque en la iglesia nos conocemos todos, pero no los dejes, porque son tus hijos. Y segundo, si ellos no aprenden a estar en el altar con vos, ¿cuándo van a aprender? ¿Cuando sean grandes? No. Cuando sean grandes no quieren pasar más. Pero cuando vos estás a su lado, o te quedás al lado de ellos, o los traes, o venís a UPA con ellos, aún de pequeños, les estás enseñando a adorar y a buscar a Dios. El altar es para la familia, no para algunos. Es para la familia. Nuestros hijos tienen que ser guerreros, que lleven la luz de Cristo a sus escuelas. Vos no vas a la escuela de tus hijos, ellos van a la escuela. Ese ambiente no es tuyo, es de ellos. Todo lo que ellos tengan impartido, eso es lo que van a llevar. Ellos son portadores del fuego, son portadores de la unción. Traelos a la casa del Señor, renieguen o no renieguen, y hacelos escuchar la voz del Señor. Aunque ellos dibujen, no importa, ellos dibujan pero están escuchando la voz del Señor. Amén. Es tiempo de guerra, hermanos. Segundo, gané mi familia, estoy orando por mi familia, estoy fortalecido en la fe. Ahora quiero ir por mi ciudad. Por ciudad digo barrio, cuadra, muchas cosas pasan en el barrio en que vivís por las entregas que se hicieron. Hay altares, no, pero es una virgencita y encima está toda rota. Ahí hay una potestad clavada en tu ciudad, puesta ahí como un monolito. ¿Para qué? Para tomar espiritualmente el lugar que vivís. Averiguá, vamos a hacer tarea hoy, amén. Amén. Altar. Si no lo hacías hasta ahora, altar. Volvé al Señor, volvé a levantarte, exponete adelante del Señor, decirle, Señor, quiero volver, me sacudo, no quiero más esto, no quiero vivir lo mismo. Yo y mi casa serviremos a Jehová, es mi lema, amén. Yo y mi casa serviremos a Jehová, no es un cuadrito lindo que queda colgado en la pared. Yo y mi casa es una promesa de Dios para los que lo creen. Al que cree, todo es posible. Declará, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y seremos un Josué más en esta tierra, ¿verdad que sí? Entonces empezá a tomar las palabras, arrancate tu boca. Miren, muchos hacen esto, ¿no? Empiezan a dirigir, ¿no? Che, dejen esto está mal. No, primero cambia vos y después vamos a poder enseñar a otros. Primero tenemos que sacar nuestra viga y después podremos sacar la paja del demás, del otro, ¿verdad? Tenemos que entender esto. Entonces empiezo por mi vida, empezamos en familia, empezamos a congregar, empezamos a hacer lo que Dios quiere. Cambia el ambiente de casa, empieza a haber cambios porque algo sucede cuando una familia se entrega a Cristo. Amén. En segundo lugar, voy por mi ciudad. Entonces lo que vamos a hacer es averiguar quién hace reiki, yoga, amarres, curanderismo. ¿Dónde hay lugares de ocultismo, de umbanda, quimbanda, lo que sea? ¿Dónde hay templos? ¿Dónde hay altar? Cuando saben que el templo no es la iglesia, ¿no? Por eso yo cuido, no digo templo, yo digo me voy a la iglesia. Porque los umbandistas, como el diablo imita todo, dice vamos al templo. Y vos decís, ay, qué bueno, son creyentes. Están haciendo unos trabajos así. Ellos van al templo umbanda. Entonces, a ver dónde hay cualquiera de estas entidades. Cuando vos tenés un listado de todo lo que hay en tu ciudad, en tu barrio, alrededor, esa mujer que hace amarres, esa mujer que hace algo, escuchen, no son tus amigos. Yo soy amigo de un curandero, pero es más bueno, hermano, no son tus amigos. Tomamos mate juntos. Tenía un chico en la iglesia y me decía, no, tomamos una cerveza y la pasamos bien. Por ahí lo ganó a Cristo. Tomando cerveza lo quería ganar. Y era el que le hacía trabajos. Entonces es una guerra. Esto es una guerra, hermano. Entonces, como decía Martín, ¿no? La familia Vallejo, te dan comida, ¿sí? Te trabajan para que vos caigas en sus redes, para que te debilites, para que digas, ¿por qué me siento mal? Mantenernos firmes. ¿Por qué es tan necesario el Espíritu Santo? ¿De quién son los dones? ¿Quién los da? El Espíritu Santo. Y el don de discernimiento. Esto no me gusta. ¿Nunca te pasó? ¿Verdad que sí? Esto no me gusta. Algo está pasando. Paso por esta casa y siento opresión. Escucha. Paso por esta casa, no hay cartel, no hay nada. Siento opresión. ¿Qué es opresión? Algo en mi corazón. Cuando pasa eso, es porque algo se está trabajando en ese lugar. Amén.
Esto es guerra espiritual. Entonces yo hago la lista de aquellas personas que están incurriendo en cualquier actividad espiritual. Cuando tenés ese listado, te unís a la oración de la iglesia. Decí conmigo, me uno a la oración de la iglesia. Si yo ando solo como jinete sin cabeza y ando por ahí solo, no sirve, hermanos. Esto es unidad. El Señor lo enseñó en la palabra. ¿En qué me conocerán? Que os améis los unos a los otros. ¿En qué nos van a conocer? En que estamos unidos y caminamos en amor. Amén. Entonces tenés que unirte a la iglesia, porque la iglesia de quien sos parte, por eso les pregunté a todos si son de la iglesia, la Biblia dice, y si me están escuchando de otras iglesias, buscarán dónde la iglesia está orando. Toda iglesia cristiana, toda iglesia cristiana que se precie como cristiana tiene que tener oración. Una iglesia que no ora no es iglesia, hermanos, es club. En el club no se ora, al menos si Dios no levanta oración en el club, gloria a Dios, amén. Pero la iglesia tiene que orar. No es tiempo de hacer reuniones, es tiempo de hacer batalla. Para eso estamos en este mundo. Si no, Dios nos hubiera salvado y nos moriríamos. Y nos vamos con Él. Pero no, el Señor nos deja en la tierra para hacer luz, para alcanzar las vidas, para hacer las manos de Jesús, para hacer los ojos de Jesús, para ser el que invoca a Jesús, el que ora, el que intercede. ¿Cómo querés que tu ciudad cambie si no orás? Entonces tenés que orar por tu ciudad, pero no puedes hacerlo solo. Te unís a la iglesia, a los montes de oración, a los días de intercesión. Antes de la reunión te venís temprano para empezar a orar juntos, para clamar juntos. Cuando oramos de madrugada, unirte a la oración de madrugada. Esta iglesia ora, hermanos. Esta iglesia ora. Es una iglesia de oración. Pero es lo que más luchas en tu vida, porque la carne no le gusta. Esta carne es mala. No quiere orar, no quiere santidad, no quiere buscar a Dios, porque esta carne se queda. Esta carne no le importa el cielo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos tenemos que unir en oración con tu familia. Si tenés a tu esposo o a tu esposa que es creyente, ya tenés un montón donde se reúnen 2 o 3. ¿Qué dice la palabra? Ya está el Señor. Ya está con nosotros. Cuando tenemos intimidad ya somos 2 con el Señor, ¿o no? Oramos con intimidad, en intimidad el Señor, Él ya está. Pero cuando me uno con tus hijos, yo conozco mamás en este lugar que no tienen esposo, pero se juntan con sus hijos a orar. Eso es guerra espiritual, no los gritos. Eso es guerra espiritual. Levantar un altar de oración en tu casa por la ciudad. Ahora ya no por casa solamente, sino por la ciudad. Si tenés hermanos en Cristo cerca, como está pasando en algunos barrios que se juntan a orar, ¿no es cierto? Hay opresión, hay maldición. Y les digo, hermanos, oren juntos. No hay otra. Esto no es magia. El que promete magia es Satanás y mentira, no da nada. Pero Dios dice, yo estoy con ustedes, yo los fortalezco, no los dejo y la victoria ya está dada. Ahora tenés que, como decíamos en el versículo, mantenerte firme y luchar con las armas que el Señor te dio, esa armadura. Amén. Si vos empezás a interceder y el Espíritu Santo empieza a estar en tu vida, escuchá, todo en esa tierra va a cambiar. Todo en esa tierra va a cambiar. El Señor es poderoso. Él puede cambiar tu barrio. Él puede cambiar tu ciudad. No te podés conformar a lo que vivís. Cuando nosotros, siempre lo cuento porque para que ustedes lo entiendan. Cuando nosotros vinimos a esta ciudad y el Señor nos dijo, les voy a dar un avivamiento en Chilaver, se levantaron todos los gigantes. No es que es fácil. Acá en esta tierra, en esta zona, se cerraron un montón de iglesias y las iglesias se secaron. Ni bien abrimos la ciudad, que fue en medio de oración y clamor. Y algunos podrían decir, qué aburrido, qué bueno es hacer evangelismo. No, se hace evangelismo después de que se ora. Y cuando empezamos a interceder y a interceder y a interceder, se empezaron a levantar un montón de gigantes, un montón de oposición. Y dentro de esas, siempre el Señor nos dio la salida. Estábamos en un garage
Y el dueño de casa, que no era creyente, dijo, se terminó, ya bastante tiempo les presté el garage. Así que su esposa, que se congregaba, que nos abrió, fue la primera iglesia en un garage, dijo, muchachos, todo bien, no, mi marido no quiere más reuniones acá. Así que nos pasamos al jardín de casa, pero en el jardín de casa era chiquito y si llovía no podíamos tener reuniones. Así que teníamos que tener una iglesia. Cuando el Señor nos habla de la iglesia, empieza una oposición, ¿no es cierto? Que no se alquilaba, que estaba cerrada, que era una iglesia que estaba con otras personas. Cuando recibimos esa iglesia, gloria a Dios, ¿no? Había como una lucha ahí con la dueña del lugar, pero el Señor nos empezó a hablar de la fábrica. Y el Señor, como vio que estábamos muy cómodos, como en la Torre de Babel, que dijimos, nos quedamos todos juntitos, empezó a mover el nido. Y de repente, no sé, un ejemplo, ¿no? De 300.000 que pagábamos de alquiler, se nos iba el alquiler a 600.000 por un lugar chiquitito. Doy un ejemplo. Y no teníamos el dinero y decíamos, pero... Y ahí el Señor abrió esto. Entonces vimos que en cada oposición Dios estaba en el asunto porque nos daba victoria. ¿Cuántos tienen oposición en su casa? La verdad. Levanten la mano alta, bien alta. Mirá qué lindos milagros vamos a tener. Mirá cuántos hermosos milagros vamos a tener. Con eso te tenés que quedar. Esa oposición que tenés en casa, cualquiera sea, va a traer un milagro. Porque siempre que hay oposición, hay milagros de parte del Señor. Cuando la tierra vos la empezás a tomar y empezás a orar por tu ciudad, vas a empezar a ver cambios. Vas a empezar a ver que el Señor se empieza a mover. Tercero, intercesión por Argentina. Amar es orar. Orar es amar. Eso es lo que tenemos que hacer por nuestra nación. Pedirle carga al Señor. Señor, dame dolor por Argentina. Dame carga por Argentina. Porque si nosotros maldecimos a Argentina, maldecir es mal hablar. Hablar mal es mal decir. Si hablamos mal de nuestros gobernantes, si hablamos mal de la economía, si hablamos mal y nos quejamos, lo único que hacemos es aportar a las tinieblas. ¿Se acuerdan el lenguaje de los dos reinos? ¿Se acuerdan que lo vimos? Cuando hablamos como Satanás habla, nos quejamos, murmuramos y criticamos. Cuando criticás, estás aportando al reino de las tinieblas. Cuando hablamos mal de nuestra Argentina, cuando criticamos, ¿qué tenemos que hacer? Otra vez, unirnos. Entonces, primero dijimos, vamos a repasar. Nos unimos por nuestras casas, amén. Juntos, amén. Los que son de la Biblia dice y los que van a escuchar después el mensaje, nos unimos por nuestras casas. Amén. Amén. Tenemos que empezar. Y si no lo hacías, este es el tiempo. Segundo, tenemos que unirnos por nuestros barrios. Si hay alguien que vive cerca, unite. Caminá por la tierra, ungí tu barrio, empezá a tomar aceite. Apartalo para el Señor, lo oramos acá y empezá a ungir la tierra que el Señor te dio. Arrancá esas potestades, arrancá a Satanás y no estás solo. La iglesia, la Biblia dice, vamos a orar por cada ciudad representada, porque esa es nuestra finalidad, traer un avivamiento. Amén. Cuando nosotros tomamos esta autoridad y empezamos a hacer guerra espiritual, también el Señor pone carga por nuestra nación. Nuestra nación está gritando, está llorando porque se levante el pueblo de Dios, porque se levante la santidad, porque se levante el verdadero evangelio, que se levante la palabra de Dios. El día domingo dieron testimonio aún los chicos, ¿no? Abren la Biblia en sus escuelas y se juntan los chicos y escuchan algo nuevo. Hasta los niños están sedientos, hermanos, sedientos de palabra. ¿Cómo puede ser que niños de 7 años se pongan alrededor de una Biblia y quieran que ese niño les lea la Biblia y después oraron juntos? Eso es avivamiento, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Un despertar, llevar la palabra, hablar de Dios, no tener vergüenza, porque este es el tiempo, amén. Y el Espíritu Santo está levantando a la iglesia. Así que lo segundo que vamos a hacer unidos es tomar nuestros barrios, ¿sí o no? Levantarnos a favor de nuestra tierra, amén. Tercero, vamos a unirnos por Argentina. Amén. Amén. Y vamos a orar como estuvimos estudiando estos días. Quitando los velos. Cuidar nuestra forma de hablar. Unirnos y ser parte del corazón de esta iglesia. La carga que el Señor le puso al pastor
es por una Argentina bajo fuego, una Argentina en avivamiento, que se levanten las iglesias. Tenemos que orar porque todas las iglesias que estamos en el camino del Señor estemos realmente levantándonos en este tiempo. Amén. Repasamos y termino. 1, oramos, intercedemos. Segundo, buscamos donde hay entrega. ¿Se acuerdan? El versículo de Job 8:9 dice, somos del ayer. Somos del ayer. 8:9 dice, somos de nuestros padres. ¿Qué es lo que practicaron tus padres? ¿Y qué se practicó en tu tierra? ¿Qué se practicó en tu nación? ¿Tenés una ciudad triste? Luchá contra la tristeza. Acá nosotros hacemos guerra contra la tristeza. Si tenés una ciudad hostil donde hay violencia, luchá contra la violencia. Pero levantate en el nombre de Jesús y empezá a pelear la buena batalla. En la familia, en la ciudad, en tu país. Tercero y último, dijimos, 1 es interceder. 2, buscar donde hay hombres fuertes para cortar esa maldición. Y tercero es ir. Tengo que ir. Tercer punto es, tengo que ir. Hay una ciudad en Brasil que se llama Londrina. Yo no tenía idea de lo que significaba la palabra avivamiento. Yo no sabía lo que era un avivamiento. Hace 30 y pico de años no tenía idea de lo que era un despertar espiritual. Yo iba a la iglesia, era cristiana y estaba bien, estaba cómoda. Pero me llega una revista, escuchen. Miren, Dios, yo quiero decirles esto. Dios, lo de hoy, tu vida hoy, la está preparando hace tiempo. ¿Me entienden? Vos conocés al Señor hoy. ¿Cuántos podrían decirme, era imposible que yo conozca al Señor? Quizás ustedes son hijos de cristianos, entonces era posible que conozcas al Señor. Pero ¿cuántos pueden decir, es imposible que yo estuviera acá, pastora, sentada? Tu vida, Dios ya la preparó de antemano. Cuando vos naciste, el Señor dijo, ella va a ser mi hija, él va a ser mi hijo. ¿Sabían eso? Dice la palabra del Señor, todas las cosas están escritas en tu libro. Tu historia está escrita en el libro del Señor. Por eso cuando alguien se aparta del Señor, de los pensamientos de Dios, cuando alguien se aparta del camino, se mete en cada breta, hermanos, porque está saliendo de la línea del Señor, del plan de Dios perfecto para tu vida. ¿Entienden esto? Amén. ¿Cómo puede ser que hace 30 años yo no sabía nada de un avivamiento? Apenas conocíamos, después en los jóvenes empezó a mover, ¿no es cierto?, que les contamos del Señor, del Espíritu Santo. Pero me llega un folleto, ¿saben? Los más grandes se van a acordar de esto. Miren, yo le hablo a los más grandes, a veces me siento tan grande. Pero bueno, viví cosas que ustedes no. Escuchen, ¿se acuerdan las revistas barriales? Que son más chicos que yo también. Me siento sola. ¿Cuántos se acuerdan de las... Gracias. 3, bueno, 4. Un joven se acuerda. Eran unas revistitas de fotocopias, ¿te acordás? Que te las mandaban abajo, te las tiraban en tu casa. Y era la peluquera del barrio, la masajista. Dicen ahora, claro, se hacen los jóvenes, ¿viste? Se hacen los jóvenes como que no se acuerdan. Y estaba la propaganda. Estaban las propagandas de los que estaban en tu barrio y lo hacía siempre algún editor, algún grupo de vecinos. Las escuelas también lo hacían, había poesías, habían cosas lindas que se leían en esa revistita, 3 hojitas que eran 6. Un día me tiran una, a que no sabe lo que hablaba adentro, de un avivamiento. Un avivamiento, ¿quién lo escribió? No sé, y se llamaba Londrina. Era una ciudad de Brasil que existe, es una ciudad preciosa, de hecho muchos turistas van. Era una ciudad seca, era una ciudad infértil, era una ciudad triste y apagada, seca, común y corriente. Y a un pastor lo mandan a establecer una iglesia en Londrina. Y dijo, ¿que dónde fui? A una tierra seca, infértil, y dijo, ¿qué voy a hacer acá? Pero bueno, fue, tenía un par de hermanos y no sabía qué hacer para traer un mover del Señor en ese lugar. Entonces el Espíritu Santo, porque todo está orquestado por el Espíritu Santo. Tu vida
si vos se la das al Espíritu Santo, Él te va a guiar. Hoy no vas a ver todo terminado, pero ya está el plan escrito. Este pastor dijo, Espíritu Santo, ¿qué hago? Y el Señor le empezó a dar una estrategia del Espíritu, no una estrategia humana, una estrategia del Espíritu. Entonces este pastor empezó con una frase. El Señor le dio una frase: Londrina, oramos por vos. Así que hizo unos stickers, ¿sí? Londrina, oramos por vos. Y empezó a decirle a los hermanos, 2 hermanos que tenían, vamos a regalar estos stickers. Londrina, oramos por vos. Así que los pusieron en sus autos, pusieron en los negocios. ¿Me permitís poner un sticker? Y que diga, Chilaver, oramos por vos. Imagínate. ¡Ay, qué lindo, qué hermoso! Así que lo pegaban en los negocios. Iban a un auto y decían, ¿puedo darte un sticker para que pegues en tu auto? Sí, dice Chilaver, oramos por vos. Así que pegaban el sticker en el auto. Y así empezaron los stickers a multiplicarse. Hicieron otra partida de stickers y ya hicieron cartelitos, unos cartelitos, se desafiaron un poco más. Hicieron unos cartelitos que decían, Londrina, oramos por vos. Así que ponían en los postes de las calles. Todos los de evangelismo están anotando todo, están anotando ahí, ¿no? Como unos cartelitos chiquitos, no eran afiches, no llegábamos al afiche. Londrina, oramos por vos. Así que se empezó a llenar la ciudad de cartelitos que aparecían y decían, oramos por vos. Luego agarraron su auto y dijeron, vamos a recorrer la ciudad y vamos a orar por la ciudad. Así que iban con los autos, sacaban las manos del auto y oraban por la ciudad. Primero era el pastor y los 2 hermanos, 3 autos. Pero después el vecino decía, ¿qué están haciendo dando vuelta por la ciudad? No, estamos orando por la Londrina. ¿Viste que te dimos un sticker? Ay, ¿puedo ir yo también? Sí, dale, venite. Y los vecinos atrás, Londrina, oramos por vos. Y ellos sacaban la mano, no sabían por qué la sacaban. Y empezó a haber una revolución. Y después hicieron afiches. Y después se pusieron remeras. Y se pusieron unas gorras. Londrina, oramos por vos. Oramos por vos. Oramos por vos. Iban a las plazas, ponían una mesita, servían un café y le decían, ¿por qué necesitas que oremos? Porque Londrina, oramos por vos. En unos pocos meses, no llegó un año, hubo un avivamiento en esa ciudad. Porque 2, 3 se pusieron de acuerdo a orar por Londrina. Dejaron el celular, dejaron el tiempo con sus cosas. Empezaron a clamar y a clamar. Salían con los autos, salían con los stickers, salían con oración, hacían mesas de oración. Y Londrina fue transformada por el Señor. Empezó a haber un avivamiento, la gente llegaba a la iglesia porque el que había orado en la plaza hubo milagros y maravillas y ahí empezó un despertar y en Londrina hubo un avivamiento. Cuando leí eso dije, necesitamos esto. Entonces lo propusimos, pero yo no era el pastor y mi pastor no tenía esa carga. Pero hoy yo soy tu pastora y tu pastor. El pastor Oscar. Y hoy te decimos, si nos unimos, un avivamiento va a venir sobre nuestra ciudad. Pero nos tenemos que unir. Y tenemos que empezar a morir a mis deseos, a lo que yo quiero que Dios me haga acá en la tierra. Quiero que me bendiga y después le sirvo. Eso es mentira del diablo. Nunca le vas a servir. Nunca le vas a servir. Porque si no le servís en lo poco, menos cuando tengas. Cuando nosotros entendemos el valor de su presencia en una tierra, empezamos un despertar. Aún Argentina va a ser conmovida por un avivamiento. Cuando el Espíritu Santo está en una historia, ese es el lugar donde yo tengo que estar. Donde esté el Espíritu de Dios, yo quiero estar. Y este es el tiempo de un despertar. Como un solo hermano que empezó, ese fuego se extendió. Y hasta hoy hay iglesias encendidas en Londrina. Más de 30 años. ¿Va a haber oposición? Sí. Jesús tuvo oposición. Cuando Él empezó a predicar, todos los religiosos que estaban tan calmaditos empezaron a refutar lo que Jesús hablaba. Pero no solo vemos eso. Tenemos en el libro de Hechos, por ejemplo, en Hechos 4, 28 al 31, ¿no? Dice la palabra del Señor que Pedro y Juan
empiezan a predicar y se empieza a levantar oposición. Dice 4:28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que eso sucediera. El otro versículo. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Déjame ahí el versículo, por favor. Escuchen, antes de hacer esta oración, Pedro y Juan estaban orando por un cojo, ¿no es cierto? Por un paralítico. Predicaron la palabra del Señor. Levantaron a ese hombre. Hubo oposición. Los echaron a la cárcel. Escuchen. Pero mientras los echaban a la cárcel, la Biblia dice que 5,000 personas se habían entregado a Jesús. O sea que hay victoria porque predicaron. Hubo victoria porque se sanó. Pero hubo oposición. Los metieron a la cárcel. Pero hubo victoria. 5,000 personas se salvaron. 5,000 personas recibieron a Jesús. Y empiezan a orar. Y miren por qué oran. No dicen, Señor, guárdanos de la cárcel. Señor, guárdanos de que no nos agarren. Señor, cúbrenos. No, dicen, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, hablen tu palabra. ¿Saben por qué oran? Por valor. No se quedan con las amenazas. Y ellos empiezan a clamar a Dios porque en medio de la oposición el Señor les dé valor para seguir adelante. Eso es lo que tiene que pasar cuando se levanta tu familia. Ay, Señor, no, porque mira la oposición que hay. No voy a dejar de orar. No, más tenés que orar, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Pero mira, están orando por valor y dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y miren lo que pasó. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando hay oposición, más nos vamos a levantar. Cuando el diablo quiere atacar, más nos vamos a levantar, más nos vamos a unir, más vamos a estar juntos, más vamos a ir por ese avivamiento. No hay otra, hermanos. Y pedir valor, Señor, dame valor en el trabajo, dame valor en la escuela, dame valor en el trabajo, dame valor en casa para ser testigos fieles. Y dejar de pedir para mí, dejar el egoísmo y empezar a levantarnos por el Señor. Amén. Otro testimonio. Hechos 9. Saulo persigue a la iglesia. Entonces hay persecución. Antes de eso, la iglesia oraba, predicaba, salvaba vidas. Pero ¿quién se levantó? Saulo de Tarso. Así que todos los creyentes fueron esparcidos por el lugar, porque alguien se había levantado a encarcelarlos y aún matarlos, como pasó con Esteban. Pero ¿saben lo que hacen ellos? Siguen predicando donde van. Y Jesús dijo, no importa el que se levante, yo estoy en el asunto. ¿Y qué pasó con Saulo? Tuvo un encuentro con Jesús. Dice que de pronto apareció Jesús y él cayó postrado, y aquel que amenazaba de muerte, aquel asesino, aquel torturador, aquel que se había levantado con toda la voz andante como Goliat, los voy a destruir, cayó postrado delante de Jesús y fue uno de los pioneros del evangelismo en ese tiempo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No hay oposición que pueda levantarse y él no esté en el asunto. Entonces cuando vos te levantás a predicar, no importa lo que te pase, no importa lo que digan, no importa, vos tenés que romper con el límite que muchas veces el diablo te ha puesto y empezar a hablar del Señor. Amén. Un ejemplo más, Hechos 16. Dice que Pablo, Silas y Timoteo estaban en Filipo. Predicaba y en un momento había una mujer que vendía púrpura, que era algo muy caro en ese tiempo, unas tinturas muy caras. Se llamaba Lidia. Esta mujer Lidia escuchó el evangelio y dice que ella y toda su familia se convirtió al Señor y fueron bautizados toda la familia. En ese momento, ¿qué había? Avivamiento, ¿sí o no? Estaba siendo predicado el evangelio y Lidia y toda su familia bautizándose. ¿Pero qué vino? Oposición. Porque en ese momento había una chica que gritaba detrás de ellos, ustedes son siervos del Altísimo. Ella tenía un espíritu de adivinación. Mira cómo el diablo sabía, cómo el diablo predicaba. Ustedes son hijos del Altísimo. Y día tras día gritaban, ustedes son hijos del Señor, son siervos del Altísimo. En un momento, ¿no es cierto? Ahí Pablo y Silas se dan vuelta. Bueno, Pablo en esta ocasión se da vuelta y la libera del espíritu de adivinación.
Y dice que sus amos perdieron dinero, porque esta chica que adivinaba la suerte ya ahora era libre. Ahora era una hija de Dios. Así que perdieron ganancias. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que los tomaron, empezaron a levantarse los hombres, ¿sí? A azotarlos y los metieron en la cárcel y los azotaron por muchos días. Y dice la palabra del Señor que en ese tiempo, Hechos 16:23, ¿qué pasó? Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandando al carcelero que los aguardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, cuando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Predicaron liberación, salvación, wow, avivamiento, oposición. Los azotaron, los metieron a la cárcel, dijeron: a esto los vamos a callar. Bien adentro los metieron. Pero ¿qué pasó? Dentro de la oposición, el Espíritu Santo, el poder. Vino un terremoto y sus cadenas se rompieron. La cárcel se sacudió, se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Sigue. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y ahí sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este versículo también lo tomamos, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y no terminó ahí. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, ¿qué pasó? Se bautizó. Yo no sé lo que les pasa cuando escuchan esto, hermanos, pero a mí me agarra una emoción. Porque digo, nosotros damos tantas vueltas y en medio de la oposición nos ponemos a llorar, nos empezamos a quejar, empezamos a decir: oren por mí, no saben, mi esposo está irritable, oren por mí, no me pagaron el sueldo. Ora, cree, confía, porque el mismo Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay dudas de que Él está al control de todas las cosas. En este tiempo va a haber victoria, pero también quizás haya oposición. Quizás no estén todas las garantías que vos quieras en la carne mala que tenés. Yo quiero garantías. ¿Qué garantía querés? Te vas al cielo, sos hijo de Dios. Jesucristo está en tu corazón. El Espíritu Santo está delante, fuera, detrás. Es tu retaguardia. El Dios Altísimo es tu Padre. ¿Qué garantía querés? ¿Cuál garantía? Somos hijos de Dios, cristianos, comprados con la sangre de Cristo. Y no es para que te lo quedes vos, es para hacer libres a los demás. Es para que vos vivas una vida en libertad, pero que sepas: no me voy a conformar con mi casa atada, o con mi barrio atado, o con mi Argentina atada. Vamos por un avivamiento. Vamos para que las vidas conozcan la salvación de Cristo, que conozcan la libertad, que conozcan que la oración tiene poder. No vas a poder enseñar lo que no vivís, pero si vos te levantás en oración, empezás de vuelta, no importa los años que tengas en el Señor, si volvés a levantarte, el Señor algo poderoso va a hacer, porque no solo sos vos, es la iglesia del Señor. Tenemos lucha, sí. La iglesia misma tiene oposición. La iglesia misma sufre violencia porque Satanás está enojado, pero la victoria siempre la tenemos nosotros, porque Cristo es el Señor de esta iglesia. Él es el pastor. Cuando se meten con vos, ¿con quién se están metiendo? Son la niña de mis ojos, dice el Señor.
Anda, mete el dedo en el ojo de Dios. Son la niña de mis ojos. Están esculpidos en mis manos. ¿No dijo el Señor eso? Estás en las manos del Señor. ¿Por qué le permitís a Satanás que te dé miedo? No, a Satanás no le tengo miedo. No, no le tenés miedo a Satanás. Le tenés miedo a las circunstancias. Y el Señor hoy quiere que sepas, el Señor te trae total libertad. Y esta libertad la vas a llevar a tu casa. Y esta libertad, tu casa, vos y tu casa, servirán a Jehová. Y la van a llevar a la tierra que Dios les ha dado. Y no solamente se queda ahí, sino que vamos a traer una transformación en nuestra tierra y en Argentina. Yo lo creo, hermanos. Yo no me importa lo que vos creas, yo lo creo. Porque si yo me quedo con los que no creen, nos vamos todos a quedar quietos y nos vamos a quedar en una incredulidad tremenda. Pero si vos crees, si yo creo, si dos se ponen de acuerdo, será hecho. ¿Sí o no? Es tiempo de despertar. En el hospital. No puedo salir con las chicas que van al hospital. ¿Cuántas almas se salvaron ayer? 5 almas se salvaron ayer en una sola habitación. Todas quebrantadas. Todas allí delante del Señor restauradas. 5 vidas se fueron al cielo. Su espíritu ya está en el Señor. 5 vidas que van al cielo porque alguien tuvo la misericordia, o algunos tuvieron la misericordia de ir a predicar. ¿Y vos qué estás haciendo? ¿A dónde estás yendo? Muchos de ustedes ya están yendo. Muchos de ustedes a donde van predican. Pero toda la iglesia nos tenemos que unir. No puedo ir, pastora, porque el miércoles, anda otro día. ¿Sabés cuánta gente no recibe visita? ¿Sabés cuánta gente está anhelando que alguien le lleve un agua mineral? ¿Sabés cuánta gente dicen, si alguien vendría a verme? ¿Cuántos? No, porque yo tengo vergüenza. La vergüenza es del diablo, hermanos. Ya a esta altura la vergüenza es de Satanás. Te pone vergüenza para que pienses que no podés. Pero hay poder en tu lengua. Dice la palabra del Señor. Estoy cada rato diciendo que voy a terminar. ¿Se dieron cuenta que tengo un problema con... No sé concluir. Pero tengo tanto en el corazón, hermano. Termino con esto. Basta. Eli, basta. Escucha. Bajo para que me motive. El Señor dice, abrirán su boca. La van a abrir. Abrir la boca. Pues tienen los dientes, hermano, abran la boca. Tienen dientes. Y Él dice que va a llenar tu boca. O sea, vos no tenés que hablar nada, tenés que abrir la boca. ¿La Biblia dice eso o no? Por ahí me equivoqué de versículo. A ver, los maestros me corrigen. Dice, abrirán su boca y yo la llenaré. Entonces quiere decir que vos no vas a hablar. ¿Quién va a hablar? Él. Él va a hablar. Me conmueve cuando alguien nuevo me dice, pastora, no sé quién me puso las palabras. Empecé a hablar y dije un montón de cosas y después dije, ¿qué dije? ¿Esto de dónde salió? Me conmueve ver a los adolescentes predicar, a los chicos predicar. Me conmueve porque no sos vos, es Él. Solo quiere una vasija. Guerra espiritual es ponernos en las manos del Señor. Guerra espiritual es no solo ser oidor, sino hacedor.